Mis hermanos, nuevamente buenos días, Dios los bendiga. Gracias a Dios por la oportunidad que nos da de en este primer día de la semana estar reunidos, aunque sea desde nuestros hogares, hermanos, con el firme propósito de servir y adorar a nuestro Dios. Siempre les repito esto y no es solo por decirlo. La adoración que le ofrecemos a nuestro Dios es espiritual, es en espíritu y es en verdad. Lo importante, hermanos, de la adoración para nuestro Dios es que estemos en comunión con Él, es que estemos en paz con Él, es que podamos, hermanos, ofrecerle de nuestra vida ese tiempo para, para ofrecerle lo mejor de nosotros, hermanos. Hemos cantado alabanzas, nuestros hermanos nos han dirigido en unas hermosas alabanzas, hemos orado al Padre en el nombre de Cristo, agradeciendo las bendiciones que tenemos el día a día, rogando sus bendiciones, rogando su protección y cuidado. Hermanos, a pesar de las pruebas, las tribulaciones que hay, Dios ha estado con nosotros en todo momento. Hemos recordado a nuestro Cristo, ese gran sacrificio de amor que hizo por nosotros. Hemos participado de ofrendas también. Entonces, hermanos, ahora ha llegado el momento en el cual vamos a meditar un poco en la palabra de nuestro Dios y espero que el mensaje, hermanos, sea de edificación, que el mensaje, hermanos, nos ayude en nuestra vida espiritual. Y vamos a empezar, hermanos, como siempre, con una lectura. Una lectura, en este caso, es una lectura bastante conocida. Nuestro hermano Luis nos compartía un texto allá de Santiago para hablarnos acerca de las ofrendas y precisamente está basada en Santiago, hermanos, esta lectura del capítulo 1, hermanos, donde Santiago inicia hablando, presentándose como siervo del Señor Jesucristo, hablándonos inmediatamente en los versículos 2, 3 y 4 acerca de la adversidad, hermanos, que enfrentamos y la actitud que debemos de tener, el sumo gozo en las pruebas. Llega Santiago al verso número 5, que es donde quiero que pasemos la meditación de hoy en adelante, hasta el verso 9. Y escribe Santiago lo siguiente, hermanos, y dice: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien haga tal, que recibirá cosa alguna del Señor. Dice el verso 8, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación. Hermanos, hasta ahí lo que escribe Santiago, es ahí donde quiero que meditemos, hermanos. Y una situación, hermanos, que sin duda alguna nos trae graves consecuencias a nuestra vida espiritual, es la falta de sabiduría. No estamos hablando de falta de conocimiento, es muy diferente. Lo hemos mencionado en clases anteriores, incluso cuando estudiamos Santiago, hablamos la diferencia. Pablo habló de conocimiento, de inteligencia y de sabiduría allá en Colosenses capítulo 1. Y vimos la diferencia, hermanos, entre cada una. Lo que está diciendo aquí, hermanos, Santiago, no habla de falta de conocimiento. Conocimiento en las cosas de Dios, hermanos, a estas alturas de nuestra vida espiritual. Yo creo que todos tenemos el conocimiento básico de lo que son las cosas de nuestro Dios. El problema, hermanos, es cuando no aplicamos ese conocimiento que ya tenemos a los problemas que vienen a nuestra vida. Lo que está hablando Santiago previamente es tener sumo gozo cuando nos encontremos en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, y dice: mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna, dice en los versículos anteriores. Hermanos, el propósito de las pruebas en nuestra vida no es porque le caigamos mal a Dios, no es porque Dios tenga algo en contra nuestra. El propósito de la adversidad
es para que seamos perfectos y cabales sin que falte cosa alguna en nuestra vida, hablando espiritualmente. ¿Cuál es el problema? Ya mencionamos que no es la falta de conocimiento, sino la falta de sabiduría. Vamos a estar hablando, hermanos, acerca del problema de la falta de sabiduría. Y es muy fácil, hermanos, de acuerdo a lo que nos enseña Santiago, porque una cosa, hermanos, es que nosotros aprendamos en el papel, que aprendamos en teoría, y otra cosa llevarlo a la práctica, es algo totalmente diferente. Platicaba con un hermano el día de ayer, egresado de la Escuela de Predicación de Monterrey, y me platicaba de las situaciones que ha pasado y todo. Y hermanos, dice, eso no nos lo enseñaron en la escuela. Efectivamente, allá nos dieron el conocimiento. Pero la vida cristiana, la vida espiritual, hermanos, se va formando a través de la adversidad que enfrentamos. Un cristiano puede llegar a ser muy maduro siendo aún joven. Y eso se va a medir no por el tiempo que tenga de cristiano, sino por la sabiduría que tenga para enfrentar la adversidad, los problemas, las pruebas que lleguen a su vida. Cómo manejar los diferentes problemas. Aquí, hermanos, les vuelvo a decir, el problema no es la falta de conocimiento, sino la falta de sabiduría. La sabiduría la entendemos, hermanos, como el conocimiento aplicado a las situaciones del día a día, para bien o para mal, sean pruebas, sean bendiciones, porque aún hasta para las bendiciones tenemos que tener sabiduría de cómo manejarlo. Para pedir algo a Dios, mencionaba nuestro hermano hace un momento, el problema es que pedimos mal. Entonces, hermanos, cuando somos bendecidos también tenemos que saber cómo manejar la situación. Y Santiago nos habla aquí, si alguno tiene falta de sabiduría, dice, pídala a Dios. El problema de la falta de sabiduría, hermanos, ¿cómo resolverlo? Lo vamos a presentar en tres aspectos muy sencillos que ya leímos en el texto inicial. Primero, hermanos, se resuelve con oración. Y hermanos, parece algo tan simple, tan sencillo que cuando yo lo estaba analizando, digo, es verdad, no estamos faltos de conocimiento. El conocimiento lo tenemos, sabemos qué hacer, pero ante la situación a veces decimos, nos ciclamos, no sabemos cómo reaccionar y nos quedamos trabados y no sabemos cómo avanzar ante esa situación. Y ya no estoy hablando solo de pruebas, estoy hablando ya de todas las situaciones de nuestro día a día como cristianos. El problema, hermanos, de la falta de sabiduría se resuelve con oración. En el verso número 5, hablando de lo que ya nos leímos hace un momento de Santiago, dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Hermanos, ¿cómo vamos a pedirle a Dios? ¿En qué momento sacamos cita con Él? ¿En qué momento nos entrevistamos con Dios? En el día a día, hermanos, a través de la oración. Hay una línea directa, hermanos. Un acceso directo para cada uno de nosotros. Y hermanos, eso es maravilloso. Porque a veces le marcamos a los hermanos y nos dejan en visto. Dice por ahí una hermana, me dejas en visto. No, hermanos, Dios no nos deja en visto. O le marcamos a un hermano y suena y suena y suena el teléfono y no contesta. Y bien fácil, iba manejando, no te pude contestar. Enseguida te devuelvo la llamada. Y a veces son llamadas que ya no regresan. Hermanos, con Dios no pasa así. Santiago nos presenta el problema de la falta de sabiduría bien fácil. Resuélvanlo con la oración. Pídala a Dios. Hermanos, el modo para pedir las cosas a Dios, hermanos, precisamente es un texto que no tenía contemplado mencionar, pero nuestro hermano Luis nos lo refrescó hace un momento. Es que a veces pedimos mal. Es que a veces pedimos para gastar en nuestros propios intereses, alejados de la voluntad de Dios. Pero cuando pedimos, hermanos, a Dios sabiduría para manejar nuestras situaciones del día a día, en el trabajo, en la familia, con los hijos, con el esposo, con la esposa,
con la iglesia, con la hermandad, hermanos. Nos está haciendo falta oración. No es que no tengamos el conocimiento lo tenemos, nos está haciendo falta la oración para tener la sabiduría de cómo manejar esas situaciones del día a día. Entonces, hermanos, el tiempo de oración es algo fundamental para resolver el problema de la falta de sabiduría. No solamente cuando se levanta, gracias mi Dios por este día, encomiendo en tus manos mis actividades y ¡pum! Me voy corriendo. No, hermanos, tómese el tiempo, así como se toma el tiempo para afeitarse, para tomar su café, para maquillarse, hermanas. Tómense el tiempo para darle gracias a Dios, realmente para encomendar nuestra vida en sus manos. Yo sé que todo el tiempo andamos corriendo, hermanos, y que si algo nos hace falta en el día a día es tiempo. Ahora sí quisiéramos que el día tuviera más horas para poder hacer todas nuestras actividades, hermanos, y aún así nos hace falta tiempo para descansar a veces. Pero programemos nuestro tiempo de oración. A veces, hermanos, hasta por los alimentos oramos corriendo. Decía un hermano, gracias te damos, amén. Y rápido. Hermanos, la oración es algo fundamental. Fíjense lo que dice Santiago respecto a este tema. Pídala a Dios. Y hace una coma por cuestiones de gramática y dice, la cual, hablando de la sabiduría, el cual da a todos. Y fíjense cómo Dios da la sabiduría abundantemente. Dios no nos está racionando la sabiduría. Dios no nos está poniendo un límite de sabiduría. Hermanos, podemos llegar a ser los hombres más sabios con el conocimiento que tenemos, pero nos está haciendo falta la oración. Y hermanos, Dios no nos anda cantando, no nos anda echando en cara las cosas que nos da. Nos puede dar sabiduría en abundancia y nos la puede dar sin reproche. Y dice Santiago, y les será dada. Van a tener lo que pidan en oración, pero pídanlo. Hay que pedir, hermanos, en oración. Si hace Santiago énfasis en algo, es en la oración. Pero fíjense cómo habla en el capítulo 5, en el verso 15. Y la oración de fe. ¿Qué va a hacer la oración de fe, hermanos? Va a salvar al enfermo. Y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Hermanos, ¿conocen a alguien que haya estado al filo de la muerte y que hayan visto que de alguna manera milagrosa, sobrenatural, en contra de la ciencia, se incorpora? Yo sí conozco a más de alguno, ¿eh? Entonces aquí el problema, hermanos, no es la fe. Fe sí hay. El problema para resolver la falta de sabiduría está siendo la falta de oración. Santiago nos hace mucho énfasis en la oración. En una oración, hermanos, una oración de fe. Me gusta cómo lo dice el Señor Jesucristo en Marcos 11, en el verso 24. Por tanto, fíjense, está resumiendo ya, está concentrando ya la información. Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, escuche bien esto, hermano, todo lo que ustedes pidan orando, todo lo que nosotros como cristianos, que tenemos el privilegio de tener una línea directa de comunicación al Padre, todo lo que pidiéramos orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Así, hermanos, como hemos visto levantar enfermos de cama, así como Dios ha restaurado la salud de muchos de nosotros, así como nos ha librado de grandes problemas, de grandes batallas, de grandes afrentas en nuestra vida, de grandes aflicciones. Así, hermanos, orando, orando.
Me gusta porque a pesar de que es un tema muy simple, muy sencillo, el tema de la oración, podemos decirlo de esa manera, porque la Biblia nos enseña en muchos versículos, en muchos pasajes, en diversas situaciones, hermanos, habla de la oración. Cuando inicia su ministerio el Señor Jesucristo, cuando elige a sus apóstoles, cuando está en la cruz para pedir perdón ante los problemas, ante la enfermedad, ante todo, hermanos, la oración. Que no se nos olvide la oración. Y dice el Señor Jesús, todo lo que pidan orando, creen que lo recibirán y lo van a tener. Va a llegar a su vida. Si oramos, hermanos, como cristianos, pidiendo sabiduría, con el conocimiento que ya tenemos, wow, vamos a tener, hermanos, la capacidad no intelectual, sino espiritual de resolver las situaciones que vengan a nuestra vida. A veces, hermanos, dicen en mi tierra, hacemos una tormenta en un vaso de agua, porque las situaciones no son tan complicadas a veces y las exageramos, porque sentimos que se nos viene el mundo encima, se nos derrumba nuestra vida, porque no sabemos, hermanos, cómo enfrentarla. El problema, les vuelvo a repetir, no es la falta de conocimiento, porque lo tenemos, la falta de sabiduría. Si alguno tiene falta de sabiduría, ¿qué vamos a hacer? Pedirle a Dios, hermanos. Me gusta cómo lo menciona Juan. Fíjense, hermanos, no era una situación solamente que Santiago notó. El Señor Jesucristo les dijo, pidan las cosas orando al Padre y lo van a recibir. Pero fíjense, hermanos, cómo también Juan habla acerca de la oración y dice, y esa es la confianza que tenemos en Él. Habla de confianza, habla de seguridad. Esta es la confianza que tenemos en Él. ¿En quién? En el Padre cuando oramos. Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. No está dudando, pero sí tiene mucho que ver, hermanos, lo que mencionaba nuestro hermano en Santiago 3. ¿Por qué a veces no tenemos lo que estamos pidiendo en oración? Porque pedimos mal. ¿Por qué? Porque estamos siendo egoístas. ¿Por qué? Porque estamos pidiendo para gastar en nuestra persona, en satisfacer mi necesidad, en solamente yo. Pero cuando pienso en pedir algo conforme a la voluntad de Dios, que bendiga a mi familia, a mis hijos, a mis hermanos, a la iglesia, aquel estudio que tengo, aquel trabajo por el cual estoy esforzándome, aquel proyecto que quiero llevar a cabo y que a veces no sé cómo resolver aquel proyecto, cómo aterrizar la idea, o que se me ponen todo con situaciones muy difíciles. Ya tenemos el conocimiento de cómo hacerlo. El problema es la falta de sabiduría. Vamos a pedirlo de acuerdo a la voluntad de Dios. Vamos a pedir, hermanos, que Dios nos ayude. Vamos a dejar que el Espíritu Santo interceda por nosotros ante la presencia del Padre con gemidos indecibles para que podamos nosotros, hermanos, recibir lo que estamos pidiendo. Entonces, hermanos, así de simple, ¿cómo resolvemos el problema de la falta de sabiduría? Se resuelve con oración. Dediquemos más tiempo a la oración. Dediquemos tiempo a pedir en una oración específica por sabiduría para poder hacerle frente al día a día, ya no a los problemas, ya no a la adversidad, al día a día de nuestro cristianismo. Porque en nuestro día a día, hermanos, somos padres, hijos, esposo, esposa, somos cristianos, somos trabajadores, somos comerciantes, somos empresarios, hacemos de todo y nos enfrentamos con muchas situaciones. Somos ciudadanos y también tenemos responsabilidades que cumplir. Entonces, hermano,
problema de la falta de sabiduría se resuelve con oración. Pero también, hermanos, el problema de la falta de sabiduría en el pueblo de Dios se resuelve con fe. Mencionamos algo que nos ayuda a vislumbrar un poquito ese camino de la fe. Santiago no lo dejó en tela de juicio. Inmediatamente en el versículo número 6 dice, pero pida con fe. Si vas a orar al Padre, si vas a pedir sabiduría, Dios te la va a dar en abundancia, te la va a dar sin reproche y va a llegar la sabiduría a tu vida. Pero por favor que tu oración sea específicamente pidiendo fe, pidiendo sabiduría, perdón. Y vamos a pedirlo con fe, no dudando de que nos va a llegar la sabiduría, porque el que duda, fíjense cómo dice aquí, el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Ya no pude con esa situación, voy a intentar por acá. No, mejor por acá. Y voy a regresar a donde estaba. Y voy a pedir otra vez por acá. Y empezamos a dar vueltas. Porque no sabemos, hermanos, cómo hacerle frente a esa situación que estamos viviendo. Les vuelvo a decir, no meramente alguna prueba, no necesariamente alguna tribulación. A veces en nuestros proyectos del día a día, a veces en nuestra relación como familia, como padres, hijos, nuestra relación matrimonial también, a veces en alguna situación con algún hermano o con la misma iglesia, no sabemos cómo resolverlo. Pedimos sabiduría, vamos a pedir con fe, no dudando nada, porque Dios nos va a dar en abundancia. Si algo tiene Dios para con nosotros, hermanos, es que es generoso. Y que Dios, hermanos, bendice y bendice y da. Y el problema, hermanos, no es que nos dé, que a veces nosotros dudamos de que Dios nos pueda dar la sabiduría. Yo, siendo sabio, vamos a pedirle a Dios. Y Dios, hermanos, va a darnos en abundancia, pero vamos a pedir con fe. Les estoy resumiendo aquí nada más Mateo 15 del 21 al 28. Si tienen sus Biblias a la mano, les voy a pedir que por favor me ayuden. Mateo 15, una lectura hermosa, una lectura también, hermanos, un poco fuerte para lo que podemos escuchar si la analizamos en el contexto como debe ser. Del 21 al 28, habla de la fe de la mujer cananea. Una mujer que no era del pueblo de Israel, una mujer, hermanos, que tal vez no tenía por qué estar ahí. Y escuchen, hermanos, la conversación que pueden entablar con nuestro Señor Jesucristo. El tema central aquí es la fe. Aún siendo ella, podemos decir, no merecedora, no digna de pedir algo, la respuesta que da, hermanos, es una respuesta con mucha sabiduría. Y lo que es la petición que está haciendo, la está haciendo con toda su fe. Porque no está pidiendo algo malo, no está pidiendo para gastar en sus deleites. Está pidiendo algo que va conforme a la voluntad de Dios. Dice desde el verso 21, saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón, y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciéndole, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Está delimitando su función en cuanto al ministerio que él estaba llevando. No era una mujer de la casa de Israel, era una mujer cananea. Y dice el verso 25, entonces ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. Piensen ustedes en aquella situación. No está pidiendo por ella, está pidiendo porque su hija es gravemente atormentada por un demonio, no levemente, no suavemente,
gravemente atormentada por un demonio. ¿Cómo pediríamos por nuestros hijos? Señor, socórreme. Piensen ustedes en el sentir de esa mujer. ¿Cómo pediríamos por nuestro ser querido que está sufriendo? Señor, socórreme, por favor. Dice el Señor Jesucristo, la respuesta en el verso 26, respondiendo él dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Wow, no era digna. No merecía que el Señor la bendijera. Tal vez, hermanos, nosotros nos llegamos a sentir así. Tal vez nosotros decimos, no soy digno de que el Señor me dé sabiduría. Y tal vez, hermanos, porque no me siento digno, no pido con fe. Tal vez dudo de que el Señor me pueda bendecir, pueda resolver mi problema de falta de sabiduría. Y fíjense, hermanos, la respuesta que da esta mujer. Y ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo, oh mujer, fíjense la expresión, hermanos, que logró asombrar al mismo Señor Jesús, no por la respuesta solamente, sino porque el Señor Jesús está viendo en ella una grande fe. Dice, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. No le llevó a la hija. El Señor Jesús no entró a imponerle las manos. Solamente bastó la fe de esa mujer. No era digna, no merecía nada, no era de la casa de Israel, era cananea. Pero la sabiduría que tuvo al pedir y la fe tan grande que tenía esa mujer, que fue reconocida por el mismo Señor Jesús, fue lo que le hizo tener, hermanos, lo que ella necesitaba. No para gastar en sus deleites, no para gastar de manera personal, pidiendo algo conforme a la voluntad de Dios. Hermanos, si el Señor Jesús pudo resolver el problema de esa mujer, que no era del pueblo de Israel, que tal vez no merecía, fíjense cómo le llama, perrillos. No está bien, no está bien dar a los perrillos, porque era gentil. Hermanos, la fe de esa mujer nos da una gran lección. Si tenemos el problema de nuestra vida de falta de sabiduría, hermanos, tenemos que entender que se resuelva con fe, con oración y con fe, no dudando, hermanos, de que el Señor pueda hacer con nosotros conforme le estamos pidiendo. ¿Por qué no estamos pidiendo, hermanos, para gastar en vuestros deleites? Estamos pidiendo conforme a la voluntad de nuestro Dios. Y no estamos dudando, así como dice Santiago, no dudando nada. Entonces, hermanos, un ejemplo que el Señor Jesús le da a sus apóstoles, que muchas veces les llamó hombres de poca fe, en Mateo 21, verso 21 dice, respondiendo Jesús les dijo, de cierto os digo, que si tuviereis fe y no dudareis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijereis, quítate y échate al mar, os será hecho. Hermanos, leemos esto y podemos decir, ¿todo eso podré yo lograr si tuviera fe? Los apóstoles, hermanos, piensen cómo se quedaron asombrados y maravillados cuando el Señor Jesús se acerca a aquella higuera, traía hambre y no encuentra fruto, o sea, nunca más nazca de ti fruto, y se secó inmediatamente. Se quedaron sorprendidos. Ahí, hermanos, la situación que el Señor Jesucristo está hablando con ellos es que si tuvieran fe, el problema, la respuesta, hermanos, para resolver nuestro problema de falta de sabiduría, lo vamos a resolver con fe. No, por eso yo siempre acudo al hermano, yo por eso siempre acudo
a alguien para que me ayude, para que me asesore, para que me diga si estoy haciendo las cosas bien o me regreso. Nosotros, hermanos, podemos tener la sabiduría para hacerle frente a las situaciones. Y es más, hermanos, podemos tener hasta la sabiduría para poder ayudar a alguien más. Fíjense, ¿hasta dónde llega la fe? Con el conocimiento que usted ya tiene de las cosas de Dios, hermano, hermana, y la sabiduría que Dios le va a dar en abundancia, usted puede tener una sabiduría para ayudar a alguien más. Y no cualquier sabiduría. Ahorita vamos a ver qué tipo de sabiduría es la que Dios nos está ofreciendo, de la cual nos habla Santiago. El problema, hermanos, de la falta de sabiduría se resuelve con constancia también. Siendo constantes, hermanos. Siendo constantes. Mencionó en el verso 8 Santiago, ¿el hombre de qué? Doble ánimo. ¿Cómo es? Inconstante en todos sus caminos. El hombre de doble ánimo, hablando general dentro de la iglesia. El cristiano de doble ánimo es inconstante, hermanos, en todos sus caminos. El cristiano de doble ánimo no va a terminar, no va a llevar a cabo la obra que tiene que hacer por su falta de constancia. Y hermanos, no va a importar en dónde estemos. Somos cristianos 24/7. Somos cristianos, hermanos, todo el tiempo. En casa, en el trabajo, en donde quiera que estemos. Si voy manejando, si ando en la calle, si ando en el súper, soy cristiano. Porque a veces se nos olvida, hermanos, que somos cristianos. Y no actuamos, hermanos, en cuanto al conocimiento que tenemos, porque nos falta sabiduría. Estamos hablando, hermanos, cómo resolver nuestro problema de falta de sabiduría, si es que es nuestro caso y tenemos falta de sabiduría. Porque si yo ya tengo mucha sabiduría, hermano, voy a recibir este mensaje también. Se corrige al sabio, enseña al sabio y lo vas a hacer aún más sabio, dice la Escritura. Pues si tú corriges al necio, lo vas a hacer tu enemigo. Si somos sabios, hermanos, vamos a recibir todavía este mensaje y vamos a decir, es verdad. Santiago cuando escribió mencionó que con oración, que con fe y con constancia voy a resolver mi problema de falta de sabiduría. Entonces voy a ir puliendo más, hermanos, cómo tener esa abundancia de sabiduría que Dios nos está ofreciendo. Porque ya está ahí, solo está que vayamos a tomarla. Solo está, hermanos, que vayamos y que la pidamos con fe y que no dudemos y que seamos constantes, hermanos, para recibir esa sabiduría que el Señor ya nos ofreció. Pablo le escribió a los hermanos en Corinto, hablando acerca de la resurrección de Cristo, que muchos hermanos estaban ahí, ¿cómo va a ser la resurrección? Y esto y lo otro, y preguntas. Y dice Pablo, así que, hermanos míos, amados, ¿cómo tenían que estar? Firmes y constantes. Ellos tenían que estar seguros y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. Y les dice Pablo, todo el trabajo que ustedes están haciendo aquí no es en vano. Todo el trabajo que ustedes hagan, hermanos, por la iglesia no es en vano. Todo lo que usted se esfuerce por su cristianismo no es en vano. Si somos constantes, porque decimos a veces la expresión, es llamarada de petate. A veces va, hermano, hay que hacer eso, hermanos, hay que congregarnos, hermanos, hay que hacer, hay que visitar, hay que evangelizar. Y nada más de repente, oye, hermano, vamos a ir. No, hermano, no puedo. No, hermano, pasan cosas y, no, hermanos, con constancia, con constancia. Si vamos a adorar a Dios, constantemente. Si vamos a servir, constantemente. Si vamos a orar, constantemente. Porque constantemente seguimos siendo cristianos. Porque constantemente, hermanos, seguimos recibiendo las bendiciones de Dios. Dios es constante para con nosotros. Constantemente tenemos la protección divina.
Constantemente, hermanos. Dios nos está librando del mal. A veces ni cuenta nos damos. A veces ni cuenta nos damos de verdad. Y si hay algo que tenemos que aprender, hermanos, en nuestra vida espiritual, es la constancia. Eso es algo que no va a acabar ahorita. Vamos a ser constantes todos los días de nuestra vida, hermanos. Me gusta cómo le dijo Pablo a los hermanos de Tesalónica. Le damos siempre gracias a Dios por todos vosotros. En el capítulo 1, verso 12 en adelante. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe. Fíjense cómo está hablando aquí Pablo y menciona cómo recordaba a los hermanos de Tesalónica. Me acuerdo sin cesar delante del Dios y Padre de la obra de vuestra fe. Una fe activa. Me estoy acordando constantemente del trabajo de vuestro amor. Y menciona Pablo, también me acuerdo constantemente de su constancia en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. Ni por un momento ellos flaquearon en ser constantes en la esperanza que tenían puesta en nuestro Señor Jesucristo. A veces, hermanos, dudamos. Y dice Santiago, cuando dudamos, somos como esa onda del mar, de aquí para allá, arrastrada y llevada por doquier, y no va a un lugar fijo. La constancia, hermanos, es algo bien importante. No puedo ser un cristiano emocional, que en un ratito sí estoy bien y en un ratito ya no quiero nada. Que cuando me acuerdo allá de mi Dios, le pido, y cuando ya tengo lo que quiero, se me olvida quién es Dios. Constantes, hermanos. Constantes. Sabiendo que el trabajo en el Señor no es en vano. Constantes, hermanos, así como los hermanos de Tesalónica, que Pablo oraba al Padre y le daba gracias por ellos, porque hacían obra de fe, hacían trabajo de amor y eran constantes en la esperanza que tenían. Pablo mencionó con los hermanos de Roma en el capítulo 12, constantes en oración. Se habla de constancia, hermanos. La Biblia nos va a mencionar muchas veces la constancia. Estar ahí, hermanos, insiste y insiste y insiste. Porque constantemente, hermanos, cada primer día de la semana tenemos que participar, porque es un mandamiento. No es una tradición, no es algo vano, algo repetitivo. Simplemente es constancia. Cuando yo estoy consciente del conocimiento que tengo y ya me doy cuenta que sé varias cosas, que domino varios temas de los cuales me habla la Biblia. Hemos estudiado Hechos, Santiago, Romanos, Colosenses, estamos estudiando las cartas de Pedro, hermanos. Conocimiento tenemos. El problema, hermanos, es la falta de sabiduría. ¿Cómo se resuelve, hermanos? De acuerdo a lo que nos enseña Santiago, con oración. ¿Cómo se resuelve? Con fe. ¿Cómo podemos resolver, hermanos, nuestro problema de falta de sabiduría? Con constancia. No descubrimos el hilo negro. Es lo que nos enseña Santiago, hermanos, en los versículos del 5 en adelante, del primer capítulo. ¿Qué sabiduría nos va a dar Dios? Dice que nos va a dar sabiduría en abundancia, que nos va a dar sabiduría sin reproche y que nos la va a dar. Fíjense, hermanos, qué sabiduría nos está ofreciendo. Dice el capítulo 3, versos del 3 en adelante. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Tema central, la sabiduría. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Dice Santiago, el que es sabio y entendido entre vosotros, muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre.
Cuidado. Una cosa es sabiduría y otra cosa es conocimiento y envanecimiento. El conocimiento, ¿qué hace? Envanece, pero el amor edifica. Dice, pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría, fíjense, hace la diferencia, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto. ¿Cuál es? Es terrenal, es animal, es diabólica. Porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que nos está ofreciendo Dios, fíjense, hermanos, qué característica tiene. Del verso 17. Pero la sabiduría que es de lo alto, la sabiduría que nos está ofreciendo Dios, la sabiduría que nos va a dar en abundancia, es primeramente pura, después pacífica. Es una sabiduría amable, es una sabiduría benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. El fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Hermanos, esa es la sabiduría que Dios nos está ofreciendo en abundancia. ¿Qué vamos a hacer, hermanos, ante el problema de falta de sabiduría? Santiago nos da la respuesta. Espero, hermanos, que este tema, que esta clase breve, sencilla, sea de bendición a nuestra vida, que nos ayude en nuestro cristianismo para resolver, hermanos, las situaciones del día a día. No meramente problemas, sino que seamos sabios, no desde aquí, porque esa no nos sirve. ¿Sabios desde dónde? Desde aquí. Porque esa sabiduría es la que Dios nos ofrece. Sabios para responder a cada quien. Sabios, hermanos, para ser cristianos 24/7. Sabios para enfrentar la adversidad. Que Dios nos ayude, hermanos, y que podamos todos y cada uno de nosotros resolver el problema de falta de sabiduría. Dios los bendiga, mis hermanos. Dejo de compartir pantalla y dejo el lugar a nuestro hermano que continúa.